Concluyeron las sesiones de la Cuarta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. Prepara la compañía Costa Danza una nueva temporada de presentaciones en el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Y organiza la Asociación Hermanos Saiz un amplio programa profesional a propósito de la Feria Internacional del Libro. Saludos desde La Habana, es jueves 31 de enero de 2019 y ya abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana. Esta tarde quedó clausurada la Cuarta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. La cita reunió a más de 600 intelectuales de más de 40 países del mundo. Un equipo de prensa ha ofrecido durante estos días amplia cobertura a la cita y hoy la colega Magda Arrecife nos propone un contacto en directo desde el Palacio de Convenciones de esta capital. Adelante, Magda. Desde el Palacio de las Convenciones de la capital cubana hemos ido dando cuenta a ustedes en nuestro noticiero cultural sobre las jornadas de la Cuarta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. Un evento que anuda en nuestro país a lo más destacado de la intelectualidad artística, literaria, revolucionaria del continente nuestroamericano. Un encuentro que permite establecer redes y el intercambio necesario para trazar estrategias, sobre todo desde las plataformas mediáticas y de la investigación académica, y encontrar caminos y soluciones para una Latinoamérica que enfrente cada vez más la hegemonía imperialista. Hoy vamos a conversar en este encuentro con alguien que tiene mucho que ver con las materias que se han discutido en la Cuarta Conferencia. Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Ciencias Políticas y un conocido politólogo de nuestro continente. Se trata de Nayar López, a quien mucho agradezco que esté con nosotros hoy. En este espacio del noticiero cultural nos hemos ido acercando a la sustancia de lo que se ha discutido aquí. Y especialmente usted preside la red que en México estructura este pensamiento de avanzada y participa en este encuentro. ¿Qué provecho podemos sacar de estos intercambios y de esta estructuración en red del pensamiento latinoamericano en tiempos tan convulsos como los que corren hoy, donde parece haber un retroceso de las posturas de izquierda en nuestro continente? Bueno, sin duda la oportunidad de encontrarse un grupo de intelectuales, académicos, artistas, luchadores sociales en un espacio para analizar un tema tan importante como el equilibrio del mundo, que se ha buscado desde hace mucho tiempo, pero que ha tenido momentos complejos y difíciles en los últimos años, ofrece la oportunidad de coordinarse, de intercambiar opiniones y experiencias para ir encontrando puntos nodales, digamos, en el planteamiento de una visión que rescate no solamente un pensamiento crítico, sino que también desate la batalla de las ideas que había planteado en su momento el comandante Fidel Castro, y que deja un reto sin duda para nuestros países en el sentido de no solamente analizar los procesos que están en marcha, la complejidad y la agresividad de esta nueva fase intervencionista por parte de Estados Unidos, que lo estamos viendo por ejemplo en el caso de Venezuela, sino también de ir construyendo soluciones a partir de las experiencias que ya se han vivido, para también corregir errores que los ha habido sin duda en estos procesos en estos últimos 20 años. ¿Cuáles son los puntos de desequilibrio que usted identifica, los más álgidos, los que causan más daño hoy en Latinoamérica? Bueno, sin duda hay dos, yo vería dos elementos fundamentales. Uno tiene que ver en la lógica de la estructura del sistema, es decir, el sistema capitalista no solamente genera pobreza, profundiza desigualdades, sino que también está destruyendo el ecosistema, el medio ambiente, y ese es un reto fundamental que además, más allá de las ideologías, pues depende de la vida misma de este sentido. Y el otro tiene que ver en el sentido de cómo construir plataformas políticas, cómo construir un conjunto de alianzas y redes que puedan coordinarse para enfrentar estos retos que nos presentan tanto Estados Unidos como las oligarquías locales, pero sobre todo también el reto de las sociedades tan complejas que se han configurado en un escenario de violencia, de corrupción, de crimen organizado como el narcotráfico, que ha azotado a la mayoría de las naciones de nuestro continente. Mucho le agradezco a Nayar López su presencia en nuestro noticiero cultural. Nosotros seguiremos aquí en el Palacio de las Convenciones de La Habana reportando para el noticiero cultural.
Revisamos lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa y comenzamos por la publicación digital de Cubasí, que informa que reconocidos exponentes de la cultura cubana desde hace varios días llegan con disímiles iniciativas a los barrios capitalinos afectados por el paso de un tornado la noche del domingo 27 de enero. Centenares de artistas han expresado su solidaridad y están participando en brigadas de higienización y realizando donaciones a los afectados por el fenómeno climatológico. Diversas organizaciones e instituciones como la Asociación Hermanos Saiz y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la Fábrica de Arte Cubano, el Consejo Nacional de Artes Plásticas, la EGREN Artex, proyectos socioculturales comunitarios y redes de activistas organizan recolectas de alimentos, agua y ropa para aliviar los daños materiales ocasionados por este fenómeno. Igualmente desarrollan iniciativas culturales. El tornado impactó a los municipios capitalinos de Guanabacoa, Regla, 10 de octubre y San Miguel del Padrón, con saldo de 4 muertos y más de 200 heridos. Por su parte, la Agencia Cubana de Noticias anuncia que Acosta Danza, compañía dirigida por el primer bailarín Carlos Acosta, presentará su nueva temporada Rituales el 15, 16 y 17 de febrero próximo en la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. El programa presentará el estreno mundial de Cor, obra de la coreógrafa Marianela Aboán y de la pieza Portal del español Juan Juárquez. El público también podrá ver la primera presentación en Cuba de Soledad, dúo del español Rafael Bonachela, y la reposición de Paysage de la Nuit del sueco Pontus Lidberg, inspirado en el universo de la rumba cubana y con música del maestro Leo Brauer. Y por último, el diario mexicano El Sol da a conocer que este jueves el popular buscador de internet Google recuerda la primera vez que Mercedes Sosa, una de las grandes de la cultura latinoamericana, se subió a un escenario en el Festival de Folclore de Cosquín hace exactamente 54 años. Google lanzó desde las primeras horas de hoy una imagen de portada de alcance internacional con la figura de la cantante tucumana. El 31 de enero de 1965, una joven de 29 años se encontraba entre el público del tradicional festival cordobés. Su nombre no aparecía en la lista de músicos que se presentarían esa noche. Sosa fue invitada por Jorge Cafrune a subir al escenario. Fueron poco más de 2 minutos de actuación, tiempo suficiente para que el público aplaudiera y ovacionara a Mercedes Sosa. Entonces empezaba a hacerse leyenda. Cambia el sentir un amante. Y con este fragmento de una de las interpretaciones de Mercedes Sosa cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno al tratamiento de la historia en el cine cubano. Usted no se vaya, enseguida estoy de vuelta. ª Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba 2019, del 7 al 17 de febrero. País invitado de honor, República Argelina Democrática y Popular, dedicada al escritor Eduardo Heras León, en homenaje al 500 aniversario de la Fundación de La Habana y al aniversario 60 del triunfo de la Revolución Cubana. 28ª Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba 2019. El próximo 7 de febrero iniciará en el Parque Morro Cabaña y otros escenarios de la capital la edición 28 de la Feria Internacional del Libro. El Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Saiz, será subsede de la cita con un programa dedicado a la promoción de los jóvenes escritores. Presentaciones de las 5 editoriales de la HS, conciertos, exposiciones y homenajes sucederán durante estos días.
A punto de iniciar febrero, los amantes de la lectura esperan ansiosos la 28ª Feria del Libro de La Habana, evento que cada año reúne a millones de personas de todo el mundo y que tendrá lugar del 7 al 17 de este mes en la capital. La fiesta de la literatura guarda un lugar especial para los nobles escritores, que tendrá su sede en el capitalino Pabellón Cuba, hogar de la Asociación Hermanos Saiz, mecenas del arte joven cubano, que para esos días ha diseñado una programación especial. Nuestro espacio en la Feria del Libro, que en el Pabellón Cuba, el espacio para los jóvenes en la feria, va a contar con presentaciones del libro de nuestras editoriales. Dentro de la feria también vamos a estar contando con el espacio Nombrar las Cosas, homenaje a Eduardo Encina. Otro de los espacios va a ser espacio para el elogio, homenaje a Eduardo Eras León. No queremos que esta sea solo una feria de libros, sino que sea una feria de libros con sus autores, que las personas conozcan a los escritores jóvenes, que intercambien con ellos, que participen de los conversatorios, que participen del programa teórico. En esta feria saldrá el libro que reúne los cuentos ganadores del Premio Iberoamericano de Cuentos Julio Cortázar, en el cual yo obtuve el reconocimiento, el laudo especial. El libro se titula El olor de los cerezos, de Marta Costa Álvarez, y otros relatos. Estoy muy feliz, espero que el público pueda acceder al libro y que lo disfruten. En esta feria, los premios calendarios regresan de manos de la Asociación Hermanos Saiz para reconocer y motivar la creación literaria entre los jóvenes escritores. Va a ser el día 13 a las 4 de la tarde, como es habitual en la sala Nicolás Guillén. Vamos a estar presentando los 5 libros que obtuvieron premio el año pasado y se presentan ahora, publicados por la Casa Editora Abril, y vamos a premiar a 6 jóvenes escritores, investigadores, poetas que obtuvieron el premio este año. Entre las actividades colaterales a la feria destacan la inauguración de exposiciones, la proyección de materiales audiovisuales, debates y encuentros con importantes figuras de la cultura cubana, así como los habituales conciertos a las 6 de la tarde, que usarán como escenario principal el Pabellón Cuba, al que se le suman como sedes del arte joven en la feria, el Centro Dulce María Leoinás, la Universidad de La Habana, el Centro Hispanoamericano para la Cultura y La Cabaña. Gustavo Sánchez, Noticiero Cultural. La Biblioteca Provincial Alex Urquiola de la ciudad de Holguín celebra el aniversario 60 de su fundación. Se trata de la primera institución cultural fundada por la Revolución en ese territorio. La gala político-cultural por el aniversario de la fundación de la Biblioteca Provincial Alex Urquiola celebró 60 años de esta institución que desde los primeros días posteriores al triunfo revolucionario ha contribuido al crecimiento cultural de la ciudad y la provincia. Con un alto impacto en la formación a través de los años de miles de profesionales, científicos, académicos y escritores, la biblioteca mantiene abiertas sus puertas para que todos tengan acceso libre a la información y el conocimiento. Sembrar cultura y enriquecer el espíritu creador de la ciudad han sido máximas del colectivo de trabajadores, al cual también se rindió homenaje durante la gala bajo la dirección artística de Carlos López y con la producción de Elena Mel y Artemio Leiva. Las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia reconocieron a la institución por su aporte al desarrollo cultural del territorio y lo hicieron también el Centro Provincial de Artes Plásticas, la Casa de Iberoamérica, la Dirección Provincial de Cultura y el sindicato de ese sector. Liudmila Leiva, directora de la biblioteca, resaltó la labor del centro en la formación de lectores y en la conservación del patrimonio bibliográfico y expresó que defender el quehacer de la biblioteca es defender nuestra identidad. El proyecto Palabras al Viento, el cantautor Camilo de la Peña, las solistas Lucrecia Marín y Yamila Rodríguez y el teatro lírico Rodrigo Prats, entre otros artistas, amenizaron la velada. Desde Holguín, Diagni Rojas, Noticiero Cultural. Abrimos nuestra sección Contrapunteo que esta semana dedicamos a reflexionar sobre cómo el cine cubano ha tratado la historia nacional y hoy recibo en el estudio a Carlos Galeano, quien es guionista de cine. Muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación y bienvenido. Gracias a ti. Carlos, de manera general, ¿cuál ha sido el tratamiento que ha dado el cine a la historia nacional y de alguna manera cuál es la responsabilidad que tiene a la hora de recrearlo y al mismo tiempo socializar esos pasajes de la historia nacional? Bueno, el tema de la historia ha estado presente en el cine cubano indiscutiblemente a lo largo de su producción desde el año 59 a la fecha. Quizá no suficientemente, a algunos les parece que no suficientemente han sido abordados temas históricos en las películas cubanas realizadas hasta este momento, pero creo que de alguna forma, puntualmente, los momentos en que el cine cubano, y por supuesto estoy tratando de recordar
muy a grandes rasgos algunas de las películas fundamentales que han tratado temas históricos, lo importante me parece es que ha habido puntos de vista novedosos para el abordaje de la historia. Incluso puedo decir que experimentales. Cuando tú ves una película como La primera carga al machete, te das cuenta de que más allá del tema histórico hay una intención estética, un nivel de tratamiento que trata de descubrir realmente en esa historia, digamos, determinados aspectos que de una forma académicamente relatada no podrían salir a la luz. Así hay varios ejemplos en el cine cubano. Las responsabilidades son muchas, Indira. Yo creo que la principal responsabilidad de un cineasta, sea cual sea el tema que está abordando, histórico, actual o cualquiera que sea, es hacer arte. Porque una película es fundamentalmente una obra artística. E incluso de la historia se puede hacer arte también, sin faltar a la verdad, sin faltar a la realidad. Pero una cosa, por supuesto, es lo que puede hacer una cinematografía educativa, como bueno, la que teníamos, o no sé en qué condiciones tenemos todavía en estos momentos en nuestro país, que tiene un propósito didáctico, para eso es educativa, y otra cosa es abordar desde un punto de vista artístico, un hecho histórico. Así que ahí está la responsabilidad fundamental desde mi punto de vista. Muchas personas han hablado sobre las complejidades de hacer una película de corte histórico, pero en este sentido, ¿cuáles serían los desafíos a los que se enfrentan los realizadores y en sentido general la cinematografía nacional a la hora de hacer una película de corte histórico? Bueno, hay un desafío indiscutible de orden económico, de orden de presupuesto. Justamente estamos viendo en la mesa redonda de hace algunos días, donde el director de la televisión cubana hablaba justamente también de lo que implica para la televisión hacer una serie histórica. Los costos de producción son bien elevados, es decir, esto es en las condiciones nuestras, como se hace televisión o se hace cine, es algo a tener en cuenta. Pero yo diría que hay otro factor también fundamental en el tema histórico, es cómo vas a presentar los personajes históricos, cómo los vas a hacer de carne y hueso, cómo los vas a hacer reales, asequibles, humanos, y no simplemente estos personajes de mármol que podemos ver en algunas series o en algunos programas o en algunas películas que realmente están representando un ideal, están representando un esquema, están representando un prototipo y no tienen realmente un nivel de humanidad como para establecer una comunicación real como seres humanos con el espectador. Y hay otro tema también que me parece importante en el cine histórico. El cine histórico tiene no solamente que remitirse a la historia, tiene que hablar de la realidad actual, tiene que hablar del presente. Siempre, habitualmente, en las mejores películas de carácter histórico, tú te encuentras con que hay una intencionalidad para hablar de un presente, de una situación actual, en la que en alguna medida ese pasado o esa historia te ayuda a explicar, te ayuda a iluminar zonas del presente que justamente pueden ser abordadas no solamente con una película de un tema actual, sino por esta vía, digamos, un tanto indirecta, pero al mismo tiempo muy enriquecedora del cine histórico. El lunes el director de la Cinemateca, Luciano Castillo, decía que todavía hay pasajes de la historia de Cuba y personajes que esperan una película. ¿Qué opinión le merece este planteamiento? Personajes y pasajes, no solamente de la historia de Cuba, esperan muchísimos por su película, ¿no? Lamentablemente no tenemos un nivel de producción cinematográfica, como no tenemos tampoco un nivel de realización de programas en la televisión, justamente por limitaciones que todos conocemos y que todos compartimos, como para que puedan realmente hacerse tantas películas como personajes o situaciones, tanto de la historia como de la vida actual, merecen. Y bueno, esto es algo que necesariamente sí es una deuda pendiente del cine, es una deuda pendiente todavía también de la televisión. Justamente, bueno, se acaba de concluir, lamentablemente falleció su director Rigoberto López, el primer corte de la película El Mayor, con la cual se habla de una figura histórica, bueno, como Ignacio Agramonte, que es realmente tan importante, tan significativa en la historia de Cuba, y que sobre todo ahí es donde te puedo decir, porque bueno, conocí a Rigoberto desde hace muchos años, hablábamos
o lo escuché hablar sobre el proyecto. ¿Y qué es lo importante del mayor? Independientemente de que, bueno, ahora podamos ver la película terminada por sus colaboradores, pero bueno, él llegó hasta el primer corte de la película, es la pasión que él tenía con el personaje, la pasión que él tenía con esa historia. Y creo que de ahí parte todo, Indira, de cómo tú te identificas con un personaje, con una historia y te apasionas con él. Ahí es donde está la clave de una obra artística. Muchísimas gracias, Carlos Valeno. Siempre es un placer escucharlo a usted. Como no, bienvenido siempre al Noticiero Cultural. Y yo le recuerdo que mañana llegará con nosotros mi colega Yoris Nórido para ofrecer nuestra opinión editorial en el cierre del tema de la semana. Usted, como siempre, aún tiene tiempo de escribirnos a nuestro correo electrónico contrapunteo.nc@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook. Tiempo entonces para una segunda pausa en nuestra emisión y al regreso estaremos yendo hasta el Palacio de Convenciones para conocer otros detalles de la cuarta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, que acaba de clausurar sus sesiones. En breve, estamos de vuelta. Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Durante 4 jornadas, la Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo desarrolló un amplio programa de conferencias, presentaciones, paneles y homenajes. La periodista Magda Resic nos propone conversar desde ese escenario con Abel Prieto Jiménez, presidente del comité organizador de la cita. Bienvenida una vez más, Magda, adelante. Y con Abel Prieto, presidente de la oficina del programa Martiano y de la Sociedad Cultural José Martí, que además ha tenido a su cargo la presidencia de este evento, de esta cuarta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. Conversamos hoy. Se cierran estas jornadas, pero se abre un momento intenso de trabajo. Estamos hablando de una inspiración martiana por el equilibrio del mundo, pero ¿de qué desequilibrios se ha encargado este encuentro? ¿Qué puntos difíciles enfrentamos hoy para el equilibrio no solo del mundo, sino de nuestro continente latinoamericano? A ver, Magda, un tema reiterado en muchos foros. Ahora acaba de hablarse de ese tema en Cultura y Resistencia, un panel llamado Cultura y Resistencia. Es el golpe imperialista contra nuestra hermana República de Venezuela. Cómo tenemos que movilizar toda la solidaridad internacional para crear una especie de frente de dignidad, de frente moral ante la embestida de la oligarquía y del imperio. Es un momento en que el fascismo se está reestructurando a nivel mundial, a nivel global, incluso en nuestra región, en el vecino norteño y en Europa se está reestructurando las tendencias fascistoides, la xenofobia, el racismo. Todo eso ha estado en el encuentro presente y Martí, por supuesto, es como una especie de antídoto frente a ese delirio verdaderamente irracional sobre el tema del frenar el deterioro del medio ambiente. Ese terrible tornado tiene que ver con el cambio climático también. Es decir, a veces parece que es algo que puede llegar. Ya nos pasó con Irma, nos ha pasado con los últimos huracanes, está pasando hoy con una nevada por ahí en Estados Unidos, en lugares por lo general cálidos. Yo creo que por lo menos yo me voy muy contento en el sentido de encontrar mucha gente coincidiendo, gente de distintas ideologías, gente de distintas creencias religiosas, gente de muy distintos, vamos a decir, países con costumbres, culturas muy diferentes, confluyen, imantados, atraídos por Martí para reflexionar acá en La Habana sobre cómo sembrar ideas y sembrar conciencia, aquella convocatoria de firmas. Le agradecemos
Escuchamos a Abel Prieto, presidente de la Sociedad Cultural José Martí, de la oficina del programa Martiano, sus palabras exclusivas para nuestro noticiero cultural. Hemos dado cuenta en estas jornadas de todo cuanto ha sucedido en la cuarta conferencia internacional por el equilibrio del mundo. Las últimas horas han sido de mucha emotividad en un homenaje realizado a la figura del doctor Armando Jardávalos, quien fuera uno de los martianos más consecuentes de nuestro país. Se produjo un encuentro para reflexionar sobre los 60 años de la Revolución Cubana y el legado de Fidel y José Martí, y se realizó también la clausura con emotivas palabras del historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal Spengler, y con el mensaje de aliento de Luis Ignacio Lula da Silva, quien desde la cárcel y desde la injusticia alzó su voz por la justicia y el equilibrio del mundo. Ha sido un reporte de Roilán Pardo, de Arturo Duque y Magda Recit desde el Palacio de las Convenciones de Cuba. Muchísimas gracias a nuestro equipo de prensa en el Palacio de Convenciones por esta amplia cobertura ofrecida a las jornadas de la Cuarta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. Y varios músicos cubanos se unieron recientemente para grabar un tema que acompañará las jornadas previas al proceso de apoyo a la nueva Constitución de la República el próximo 24 de febrero. Un equipo de nuestro noticiero asistió a las jornadas de trabajo. Un Sí por Cuba reunió a talentosos músicos de nuestro país, entre ellos César Pupi Pedroso, Pachito Alonso, Alexander Abreu, JG y Michael Blanco, quienes llegaron gustosos a los estudios Trabuco de Manolito Simonet para grabar la canción que guiará los días previos al referéndum constitucional del próximo 24 de febrero. La convocatoria del Instituto Cubano de la Música con el apoyo del Ministerio de Cultura tuvo una pronta respuesta, y en solo horas quedaría listo el tema que también acompañará los conciertos por la patria. Queremos brindar un sí por Cuba y desde el punto de vista musical estamos preparando junto a estos grandes cantantes, junto a Manolito Simonet y el Trabuco y los cantantes que estamos invitados, esta hermosa canción, una canción que sirve también para demostrar nuestro apoyo a la Constitución y nada, que cuente con nosotros, esto es Cuba, así que sí por Cuba. Daisy del Valle, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del cierre de las sesiones de la Cuarta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. Le pusimos al tanto de los preparativos de la nueva temporada de la compañía Acosta Danza en el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, y conoció del amplio programa profesional que organiza la Asociación Hermanos Saiz a propósito de la Feria Internacional del Libro que comenzará el próximo 7 de febrero. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana con más del arte y la literatura en Cuba y otras naciones. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.